Bendito sea Dios que podemos estar con ustedes este jueves, sonriendo a pesar de los pesares. Y bueno, dispuesto a conversar un poco con quienes nos hacen el favor de estar allí todos los jueves de 1 a 2 y todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Mire, nosotros estamos casi que obsesionados por el problema económico, por el costo de las cosas. Por eso hoy vamos a tocar el tema que tratamos también en las reflexiones escritas, el tema de lo económico a la mesa de diálogo. Porque hasta ahora, no digo que no se haya tratado, pero no nos han anunciado las buenas nuevas. Y nosotros no somos instantáneos ni Nestí ni Culey. Nosotros creemos que problemas que tienen muchos años no se van a resolver de un día para otro. Pero nosotros insistimos que es muy urgente, porque importante sabemos que es, pero es muy urgente que empiecen a tomarse alguna medida en lo económico. Y dentro de lo económico hay cuestiones más urgentes. Por supuesto, la comida y la medicina son urgentes y afortunadamente en cuanto a la comida, que es de lo que vamos a hablar acá en este programa, una parte se produce en el país, otra parte se importa, pero la comida que se importa con dólar preferencial. Este año 2016 a 10 bolívares por dólar, el año pasado a 6.30. Entonces, por eso es que cuando uno piensa cómo hacer para producir más comida o cómo hacer para tener más comida y a mejor precio, tiene que pensar en dos escenarios. Uno, cuando se trata del alimento producido en el país, y dos, cuando se trata del alimento importado o por lo menos la materia prima importada, como es el caso, por ejemplo, de la harina de trigo para producir pan, hacer pan, o la harina de trigo para hacer pasta. Nosotros hoy le vamos a dedicar un tiempo a esos dos alimentos de alto consumo en Venezuela, donde no se produce trigo, pero donde nos enseñaron a comer pasta, que me imagino yo que es la gran influencia de los italianos que vinieron a Venezuela por ahí, por el 50 sería, cuando Pérez Jiménez, desde ahí yo creo que empezamos nosotros a comer pasta y pan también, por esa época igual. Entonces, bueno, nos gusta pan y nos gusta pasta, y a lo mejor algún día entendemos que no se produce aquí, pero por ahora los cambios culturales no ocurren de un día para otro. Pero antes de entrar al pan y a la pasta, nosotros queremos recordar un poco sobre el maíz, que el maíz blanco lo tratamos la semana pasada, lo vamos a volver a tratar esta semana para recordar algunas cosas y para reclamar otras. Entonces, una de las cosas que queremos recordar es que, bueno, todavía hoy es 17 de noviembre del 2016 y todavía los agricultores de Venezuela no saben, o los maiceros de Venezuela, incluidos los de Portuguesa, por supuesto, que uno de los mayores productores de maíz, no saben a cuánto le van a pagar el kilo de maíz. Y a nosotros nos llama muchísimo la atención, nos parece bien extraño que a estas alturas no se diga, y nosotros queremos referirnos a algo que ocurrió esta semana después del programa de la semana pasada, que tiene que ver como que alguien estaba anunciando como que era vocero y presentando como una especie de plan con respecto al maíz, y luego de eso han ocurrido una serie de declaraciones con respecto al maíz blanco, y el maíz blanco tiene por supuesto incidencia sobre
la arepa, la harina precocida y la harina precocida para fabricar arepas. Entonces yo quisiera que viéramos la primera lámina para recordarle unas declaraciones que ustedes deben haber leído entonces en el periódico. Bueno, ya saben, vamos a hablar, esto es mensaje para la mesa de diálogo. Y por supuesto que para quien eso lo ponemos en las redes de manera que alguien lo leerá y podrá considerarlo si le parece. Entonces, vamos a recordar lo que dijo este caballero de la Polar. Él tuvo una intervención y él solicitó ajustar el precio de la harina precocida de maíz a 770. Él dice que eso fue un acuerdo a que llegaron, o sea, él salió con esas declaraciones después que tuvo una reunión con los productores. Él no dice cuáles productores, pero aparentemente son los productores asociados en Fedeagro. Y entonces él dice que propone que se pague el maíz blanco que el precio del maíz blanco debería ser 243 y él propone la harina precocida a 770. Eso salió en varios medios, esto que está allí lo recogimos de el diario El Universal, pero esas declaraciones salieron y todo el mundo ya debe saber. Ahora, bueno, le podíamos preguntar a ese caballero, él es el vocero de Fedeagro, pudiera ser, porque él dice que se reunió con esos productores, porque yo creo que del gobierno no es vocero y gracias a Dios el vicepresidente Aristóbulo Isturi le salió al paso esas declaraciones y él aclara. Y esto lo digo para que no empecemos a decir, no, es que Lorenzo Mendoza dijo que el maíz era 243. Él no es vocero creo que no es vocero de Fedeagro, porque yo creo que Fedeagro debería en todo caso presentar su estructura de costos. Si Fedeagro cree que se debe pagar el maíz, el kilo a 243, ellos tienen gente muy preparada y que saben sobre la estructura de costos y pueden justificar y explicarle al pueblo, tienen que acostumbrarse a explicarle al pueblo para uno saber de dónde salen las cosas. Entonces, vamos a ver las declaraciones del vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturi. Aquí lo recogemos. Él dijo la propuesta que hace Polar al gobierno nacional es inviable. Esa propuesta es inviable. ¿Por qué? Porque simple y llanamente eso no es lo que tiene planteado. Porque, fíjate, habla de un precio superior al establecido por el Estado. Pero ¿cuál es el precio establecido por el Estado? Le preguntaríamos al vicepresidente, más bien al ministro, porque en todo caso eso se debería establecer entre el Ministerio de Agricultura con SUNDE. Y el Ministerio de Agricultura, me imagino yo, que antes de establecer ese precio usted tendrá que haber reunido con los productores o con los gremios que los agrupan, gremios que estén con la oposición, gremios, porque es que el diálogo lo tenemos que llevar también a la calle, no necesariamente hay que sentarse, pero ese diálogo, estamos hablando, digamos, la oposición con el gobierno o el gobierno con la oposición, están tratando de ponerse de acuerdo. Entonces hay productores que son de la oposición y gremios y hay productores que son del gobierno, entonces eso debería, entonces no sabemos todavía cuál es el precio del Estado, entonces es una cuestión que nosotros vamos a seguir viendo en el supuesto, vamos a decir supuesto negado, que se aceptara los 243 bolívares por kilo, no, en el cuadro vamos a ver el cuadro del maíz blanco, si la estructura de costo, si el maíz fuera a 243 bolívares el kilo como lo propuso. Pero entonces, como se nos terminó el tiempo, vamos al corte y mientras tanto buscamos la estructura de costo con el maíz a 243 bolívares. Ya regresamos.